Hay lugares en el planeta que parecen pertenecer a otro mundo. Montañas que se elevan entre la niebla como si flotaran en el cielo. Desiertos rojos que recuerdan la superficie de un planeta desconocido. Ciudades antiguas ocultas entre la selva y lagos tan profundos que guardan secretos de millones de años. Algunos de estos paisajes son tan extraordinarios que cuesta creer que realmente existan. En este viaje, recorreremos algunos de los rincones más sorprendentes de la Tierra, lugares donde la naturaleza, la historia y la imaginación parecen mezclarse. Prepárate para descubrir escenarios que podrían cambiar por completo tu forma de ver nuestro planeta. Wulingyuan, China. China es un país donde la vida cotidiana mezcla tradición antigua con un ritmo moderno sorprendente. En muchas ciudades, las mañanas comienzan con ejercicios tranquilos en los parques, mientras los mercados locales se llenan de aromas de té, arroz y pan al vapor. A pesar de su rápido desarrollo urbano, el país mantiene una profunda relación con la naturaleza. China posee numerosos parques nacionales y reservas naturales que protegen paisajes formados durante millones de años. Esta conexión entre cultura, historia y geografía se aprecia especialmente en lugares como Wulingyuan, un territorio donde el paisaje parece sacado directamente de una pintura tradicional china. Wulingyuan se encuentra en la provincia de Hunan y está formado por más de 3.000 pilares de arenisca que se elevan verticalmente desde el suelo. Muchos de estos pilares superan los 200 metros de altura y aparecen rodeados por una ligera neblina que crea una atmósfera casi mágica. Los senderos panorámicos y los miradores permiten observar cómo las montañas se extienden en capas infinitas. A medida que el sol cambia de posición, la luz transforma los tonos de la roca entre grises, verdes y dorados. En un documental en Quatroc, cada detalle del paisaje se vuelve más evidente. La textura de la piedra, los bosques que cubren las laderas y las nubes que se deslizan lentamente entre los picos. Caminar por Wulingyuan produce una sensación curiosa, como si uno estuviera explorando un escenario que ha inspirado historias y leyendas durante siglos. Moab, Utah, Estados Unidos. Estados Unidos es un país conocido por su diversidad cultural y geográfica. Desde grandes ciudades hasta extensos territorios naturales, el país ofrece una enorme variedad de paisajes. En los estados del oeste, muchas comunidades tienen una fuerte tradición de exploración al aire libre. Viajar por carretera, recorrer senderos y visitar parques nacionales forma parte de la vida cotidiana de muchos habitantes. Gracias a estas políticas de conservación, Estados Unidos cuenta con algunos de los parques naturales más impresionantes del mundo. Uno de los lugares que mejor representa este espíritu de exploración es Moab, en el estado de Utah. Moab es famoso por sus paisajes desérticos de roca roja que parecen pertenecer a otro planeta. Durante millones de años, el viento, la lluvia y los cambios de temperatura han esculpido la arenisca creando arcos naturales, cañones profundos y formaciones rocosas de formas sorprendentes. El Arches National Park, situado cerca de la ciudad, alberga más de 2.000 arcos naturales de piedra. Cuando llega el atardecer, el sol ilumina el paisaje con tonos naranjas y dorados que cambian lentamente con la luz. En un documental en Quatroc, el contraste entre el cielo azul intenso y el terreno rojizo resalta cada detalle del desierto. Personalmente, Moab transmite una sensación de amplitud difícil de describir. El horizonte parece no terminar nunca, y ese silencio del desierto invita a detenerse, observar y apreciar la inmensidad del paisaje. Acantilados de Moher, Irlanda.
Irlanda es conocida por su cultura acogedora, sus tradiciones musicales y sus paisajes intensamente verdes. La vida en muchas regiones del país transcurre con tranquilidad entre pequeños pueblos, praderas onduladas y caminos rurales que parecen no tener prisa. El clima atlántico aporta una humedad constante que mantiene la vegetación siempre verde, lo que ha dado al país su famoso apodo relacionado con el color de sus campos. Además, Irlanda posee una larga tradición de relatos y leyendas inspiradas en su entorno natural. Uno de los lugares que mejor representa esta conexión entre paisaje y cultura son los acantilados de Moher. Situados en la costa oeste del país, los acantilados se elevan hasta unos 214 metros sobre el océano Atlántico. Desde lo alto, el mar se extiende hacia el horizonte, mientras el viento mueve suavemente la hierba que cubre las colinas. Los senderos que recorren la cima permiten observar el océano desde distintos puntos panorámicos. En días despejados, incluso se pueden distinguir las islas Aran a lo lejos. En un documental en Quatrock, la escena adquiere una profundidad impresionante. El azul oscuro del océano, la espuma blanca de las olas y la roca oscura que se eleva sobre el mar. Caminar por este lugar produce una sensación de calma y admiración al mismo tiempo. Es uno de esos paisajes que recuerdan lo vasto y diverso que puede ser nuestro planeta. Fenglin Buji Scenic Spot, China. En muchas regiones rurales de China, la vida mantiene un ritmo tranquilo muy ligado a la naturaleza y a las tradiciones locales. Las aldeas suelen estar rodeadas de campos agrícolas y montañas suaves que han influido en la forma de vida de las comunidades durante generaciones. China es uno de los países con mayor diversidad cultural, con numerosos grupos étnicos que conservan costumbres propias. En la provincia de Guizhou vive el pueblo Buji, conocido por su fuerte vínculo con el paisaje natural que lo rodea. Dentro de esta región se encuentra el Fenglin Buji Scenic Spot, un lugar que combina naturaleza espectacular y cultura local. El nombre Fenglin significa bosque de picos, una descripción perfecta del paisaje. Decenas de colinas cónicas emergen sobre amplias llanuras verdes, formando un escenario muy particular. Durante ciertas épocas del año, los campos agrícolas reflejan el cielo y crean una sensación visual casi surrealista. Los caminos rurales atraviesan arrozales y pequeñas aldeas, donde las casas tradicionales conservan un estilo arquitectónico sencillo, pero elegante. En un documental en Quatrock, los tonos verdes de la vegetación y las formas suaves de las montañas crean una escena muy armoniosa. Explorar esta región permite comprender cómo la cultura local y el paisaje natural pueden convivir de forma equilibrada. Lago Baikal, Rusia. Rusia es el país más extenso del mundo, y su territorio abarca desde bosques inmensos hasta lagos de dimensiones extraordinarias. En muchas regiones, la vida está profundamente conectada con la naturaleza, especialmente en áreas donde los paisajes se mantienen prácticamente intactos. Entre los tesoros naturales más impresionantes del país se encuentra el lago Baikal, situado en Siberia. Este lago es conocido por ser uno de los más antiguos y profundos del planeta, y su importancia ecológica lo convierte en un lugar único. El lago Baikal contiene aproximadamente el 20% del agua dulce superficial del planeta, una cifra que sorprende incluso a los viajeros más experimentados. Sus aguas son extraordinariamente claras, y en ciertas épocas del año, la superficie se vuelve tan transparente que permite observar las formaciones bajo el hielo. Rodeado de montañas y bosques, el lago ofrece paisajes que cambian con cada estación.
Durante el verano, el agua refleja el cielo creando una sensación de amplitud inmensa. En invierno, el hielo forma patrones naturales que parecen obras de arte. En un documental en Quattroc, la superficie cristalina del lago y las montañas que lo rodean crean una escena impresionante. Visitar el lago Baikal transmite una sensación profunda de respeto por la naturaleza y por la increíble diversidad de paisajes que existen en nuestro planeta. Cuevas de Waitomo, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país donde la naturaleza forma parte esencial de la vida diaria. Las ciudades son tranquilas, las comunidades valoran los espacios abiertos y la cultura local mezcla tradiciones maoríes con un estilo de vida moderno muy ligado al respeto por el entorno. Un dato interesante es que gran parte del territorio neozelandés está protegido por parques naturales, lo que permite conservar paisajes volcánicos, montañas, lagos y extensas praderas. Este compromiso con la naturaleza también se refleja en uno de los lugares subterráneos más fascinantes del país, las cuevas de Waitomo. Las cuevas de Waitomo se encuentran en la isla norte y forman un complejo de galerías subterráneas esculpidas lentamente por el agua durante miles de años. Al descender por sus túneles, el visitante observa formaciones minerales que cuelgan del techo como columnas naturales. Sin embargo, el verdadero espectáculo aparece cuando la oscuridad se ilumina suavemente con miles de pequeños puntos de luz. Estas diminutas luces naturales crean la sensación de estar observando un cielo estrellado bajo tierra. En un documental en Quattroc, la escena resulta hipnótica. El reflejo de las luces sobre el agua y el silencio del entorno crean una atmósfera casi mágica. Explorar Waitomo es una experiencia que despierta la curiosidad y recuerda que algunos de los paisajes más sorprendentes del planeta se esconden donde menos lo imaginamos. Angkor Thom, Camboya. Camboya es un país del sudeste asiático donde la historia y la vida cotidiana conviven de forma muy cercana. En muchas ciudades y pueblos, los templos antiguos forman parte del paisaje urbano, mientras los mercados locales se llenan de aromas y colores desde temprano. La cultura camboyana está profundamente ligada a su patrimonio histórico, y uno de los complejos más impresionantes de la región es Angkor Thom, una antigua ciudad que refleja el esplendor de una civilización fascinante. Angkor Thom fue la capital del Imperio Jemer en el siglo XII y se extiende sobre una enorme superficie rodeada por murallas antiguas y caminos de piedra. En su interior se encuentran templos monumentales decorados con esculturas detalladas y torres que parecen observar el paisaje desde lo alto. El templo de Bayon, por ejemplo, es famoso por sus enormes rostros tallados en piedra que miran en distintas direcciones. A medida que la vegetación tropical rodea las estructuras, el lugar adquiere una atmósfera única donde naturaleza e historia se entrelazan. En un documental en Quattroc, los relieves de piedra, los árboles que crecen entre los templos y la luz dorada del amanecer crean una escena impresionante. Caminar por Angkor Thom es como recorrer un libro abierto de historia donde cada rincón invita a imaginar cómo fue la vida en esta antigua ciudad. Tsingy de Bemaraha, Madagascar. Madagascar es una isla conocida por su extraordinaria biodiversidad y por paisajes naturales que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. La vida en muchas regiones del país mantiene una relación cercana con el entorno natural,
donde las comunidades locales dependen de la agricultura y de los recursos del territorio. Esta conexión con la naturaleza se refleja en lugares tan extraordinarios como el Parque Nacional Tsingy de Bemaraha. El término Tsingy describe un tipo de formación geológica compuesta por miles de picos de piedra caliza que se elevan como agujas desde el suelo. Visto desde arriba, el paisaje parece un gigantesco laberinto de roca gris que se extiende hasta el horizonte. Pasarelas y puentes permiten recorrer ciertas áreas del parque y observar el relieve desde distintos puntos elevados. La luz del sol crea contrastes de sombras que acentúan las formas afiladas de la roca. En un documental en Quatroc, el relieve parece casi surrealista, un océano de piedra donde cada pico proyecta su propia sombra. Explorar Tsingy de Bemaraha produce una sensación de descubrimiento constante, como si uno estuviera recorriendo un paisaje completamente distinto a cualquier otro en el planeta. Montaña de la Mesa, Table Mountain, Sudáfrica. Sudáfrica es un país conocido por su diversidad cultural y por sus paisajes naturales espectaculares. En ciudades como Ciudad del Cabo, la vida urbana convive con montañas, océano y reservas naturales que forman parte del entorno cotidiano. Uno de los símbolos más reconocibles del país es la Montaña de la Mesa. Una formación geológica que domina el horizonte de la ciudad. La Montaña de la Mesa recibe su nombre por su forma plana en la parte superior, que recuerda a una enorme mesa natural. Desde la cima, situada a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, se puede observar una vista panorámica impresionante de Ciudad del Cabo, el Océano Atlántico y las playas cercanas. Senderos y teleféricos permiten acceder a la cima, donde la vegetación forma parte de un ecosistema único. Cuando las nubes se deslizan lentamente sobre la montaña, crean el famoso fenómeno conocido como el mantel de la mesa. En un documental en Quatroc, esta escena adquiere una dimensión espectacular. Las nubes moviéndose sobre la cima y la ciudad extendiéndose hacia el mar. Visitar Table Mountain ofrece una de las perspectivas más memorables del sur de África. Aldea de los Acantilados, China. En muchas regiones montañosas de China, existen comunidades que han aprendido a adaptarse al relieve durante siglos. La vida en estas aldeas suele ser tranquila, basada en la agricultura y en una fuerte conexión con la naturaleza. Algunas de estas comunidades se encuentran en lugares tan sorprendentes que parecen desafiar la lógica geográfica, como la llamada Aldea de los Acantilados. Esta aldea se sitúa en una región montañosa, donde las casas parecen colgar literalmente de las paredes de roca. Los caminos que conectan la comunidad atraviesan pendientes pronunciadas y escaleras talladas en la montaña. Desde la distancia, el conjunto de viviendas se integra con el paisaje formando una escena impresionante. A pesar de su ubicación remota, la comunidad mantiene tradiciones culturales muy arraigadas y una forma de vida adaptada al entorno. En un documental en Quatroc, el contraste entre las casas, la roca vertical y el paisaje montañoso crea una imagen inolvidable. Visitar una aldea como esta permite comprender cómo las personas pueden convivir con la naturaleza de formas sorprendentes y llenas de ingenio. Glaciar Perito Moreno, Argentina.
Argentina es un país donde la vida cotidiana combina ciudades dinámicas con paisajes naturales extraordinarios. Desde las extensas llanuras de la Pampa hasta las montañas de la Patagonia, el territorio argentino ofrece una diversidad geográfica impresionante. En muchas regiones del sur, la naturaleza domina el horizonte y forma parte esencial de la identidad local. Los parques nacionales de la Patagonia protegen algunos de los ecosistemas más espectaculares de América del Sur, y entre ellos destaca uno de los glaciares más famosos del mundo, el glaciar Perito Moreno. Ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, en la región patagónica, el Perito Moreno es una gigantesca masa de hielo que se extiende sobre más de 250 kilómetros cuadrados. Su frente glaciar alcanza alturas cercanas a los 60 metros sobre el lago argentino. Creando un paisaje imponente. Los visitantes recorren pasarelas panorámicas desde donde se pueden observar las tonalidades azuladas del hielo y las formas esculpidas por el paso del tiempo. En un documental en Quattroc, la superficie del glaciar revela grietas, bloques cristalinos y reflejos que cambian con la luz del día. Contemplar este lugar produce una sensación de admiración profunda ante la escala y la belleza de los paisajes naturales del extremo sur del planeta. Complejo Huaguoyuan, China. China es uno de los países más dinámicos del mundo en términos de urbanización y desarrollo. Sus ciudades crecen a gran velocidad y reflejan una mezcla constante entre innovación arquitectónica y tradición cultural. En muchas regiones urbanas, la vida diaria transcurre entre enormes complejos residenciales, centros comerciales y espacios públicos diseñados para millones de habitantes. Uno de los ejemplos más sorprendentes de esta transformación urbana es el complejo Huaguoyuan. Situado en la ciudad de Guiyang, Huaguoyuan es considerado uno de los complejos residenciales más grandes del planeta. El conjunto incluye decenas de torres de gran altura, avenidas amplias, centros comerciales y espacios recreativos que forman una verdadera ciudad dentro de la ciudad. Desde lo alto, el conjunto de edificios parece una gigantesca red urbana perfectamente organizada. En un documental en Quattroc, la vista aérea revela la magnitud del proyecto. Filas de rascacielos, avenidas iluminadas, y un movimiento constante de vida urbana. Observar Huaguoyuan permite comprender cómo algunas ciudades modernas se expanden verticalmente para albergar a millones de personas en un espacio relativamente compacto. Parque Nacional Haleakala, Estados Unidos. Hawái es un archipiélago del Océano Pacífico, conocido por sus paisajes volcánicos, playas y una cultura profundamente conectada con la naturaleza.
La vida en las islas mantiene un ritmo relajado, donde el océano, el clima tropical y las tradiciones locales forman parte de la identidad cotidiana. Entre los paisajes más sorprendentes del archipiélago se encuentra el Parque Nacional Haleakala, situado en la isla de Maui. El parque protege el enorme volcán Haleakala, cuya cumbre supera los 3.000 metros de altura. Desde su punto más elevado, el paisaje parece un vasto valle volcánico cubierto por tonos rojizos y oscuros que recuerdan a otro planeta. Los senderos atraviesan campos de lava solidificada y colinas que cambian de color con la luz del amanecer. Uno de los momentos más espectaculares ocurre al amanecer, cuando el sol ilumina lentamente el cráter y las nubes flotan por debajo de la montaña. En un documental en Quatroc, la escena resulta impresionante. El contraste entre el cielo, el terreno volcánico y la inmensidad del horizonte. Visitar Haleakala es una experiencia que permite comprender la fuerza geológica que ha moldeado las islas durante millones de años. Costa Ravine, Croacia. Croacia es un país europeo donde la vida cotidiana se desarrolla entre ciudades históricas, pueblos costeros y un litoral impresionante a lo largo del mar Adriático. La cultura local está marcada por una larga historia mediterránea que combina arquitectura antigua, gastronomía marina y paisajes naturales muy bien conservados. A lo largo de su costa se encuentran numerosos acantilados, bahías y pequeñas islas que forman algunos de los paisajes más atractivos del sur de Europa. La llamada Costa Ravine se caracteriza por formaciones rocosas que descienden abruptamente hacia el mar. Creando pequeñas calas de aguas claras y tonos turquesa. El contraste entre la roca blanca, la vegetación mediterránea y el azul intenso del Adriático crea un paisaje muy fotogénico. Desde los senderos costeros se pueden observar panorámicas donde el mar se extiende hasta el horizonte mientras las olas dibujan suaves líneas sobre la costa. En un documental en Quatroc, la transparencia del agua y la textura de los acantilados resaltan cada detalle del paisaje. Explorar esta costa invita a disfrutar del ritmo tranquilo del Mediterráneo y de la belleza natural que caracteriza a la región. Cueva de Fingal, Escocia, Reino Unido. Escocia es conocida por sus paisajes dramáticos, sus colinas cubiertas de hierba y sus costas moldeadas por el Océano Atlántico. En muchas regiones del país, la naturaleza forma parte esencial del carácter local, inspirando leyendas, música tradicional
y relatos históricos. Entre las islas escocesas se encuentran formaciones geológicas únicas que han fascinado a viajeros y científicos durante siglos. Una de las más famosas es la Cueva de Fingal. La cueva se encuentra en la isla de Staffa y está formada por columnas de basalto que crean una estructura natural sorprendentemente simétrica. Estas columnas se formaron hace millones de años a partir de actividad volcánica que, al enfriarse, generó patrones geométricos en la roca. El interior de la cueva tiene una forma similar a una enorme catedral natural donde el sonido de las olas resuena suavemente contra las paredes de piedra. En un documental en Quatroc, la combinación entre las columnas hexagonales, el reflejo del agua y la luz que entra desde la entrada crea una escena espectacular. Visitar la cueva de Fingal produce la sensación de estar dentro de una obra de arquitectura creada únicamente por la naturaleza. Hatcher Pass, Estados Unidos, Alaska. Alaska es una región donde la naturaleza domina el paisaje con una escala impresionante. A diferencia de muchas zonas urbanizadas del planeta, aquí grandes extensiones de territorio permanecen prácticamente intactas. La vida en Alaska suele estar muy ligada al clima, a las estaciones y al respeto por el entorno natural, montañas, glaciares y bosques forman parte del paisaje cotidiano de quienes viven en esta región del norte de Estados Unidos. Uno de los lugares que mejor representa esta inmensidad natural es Hatcher Pass. Hatcher Pass es un paso de montaña situado entre amplios valles alpinos y picos cubiertos de vegetación baja. Durante el verano, las praderas se llenan de flores silvestres que colorean el paisaje con tonos suaves. En invierno, la nieve transforma completamente la región, creando un escenario blanco que se extiende hasta el horizonte. Desde los miradores de la carretera se pueden observar amplios valles y montañas que parecen interminables.
En un documental en Quatroc, la escena revela una belleza natural muy clara. El cielo abierto, las colinas onduladas y la sensación de espacio infinito. Recorrer Hatcher Pass es una experiencia que invita a apreciar la tranquilidad de los paisajes del norte. Glaciar Mendenhall, Estados Unidos, Alaska. La región de Alaska alberga algunos de los glaciares más accesibles y espectaculares del planeta. En muchas zonas, estos enormes ríos de hielo forman parte del paisaje visible desde senderos y miradores naturales. La vida en estas áreas suele estar muy vinculada al turismo ecológico y a la conservación del entorno natural. Uno de los glaciares más conocidos es el Mendenhall, situado cerca de la ciudad de Juneau. El glaciar Mendenhall se extiende a lo largo de más de 19 kilómetros y desemboca en un lago de aguas frías y tranquilas. Su superficie azulada refleja la luz de manera particular, creando tonalidades que cambian según la hora del día. Los visitantes pueden recorrer senderos cercanos al lago, para observar el glaciar desde distintos ángulos. En ciertos puntos también se pueden ver cuevas de hielo formadas por el movimiento lento del glaciar. En un documental en Quatroc, las grietas del hielo, los reflejos del lago y las montañas que rodean el paisaje crean una escena impresionante. Contemplar el Mendenhall permite apreciar la escala y la belleza de los paisajes glaciales del norte. Santorini, Grecia. Grecia es un país donde la historia antigua y la vida cotidiana se mezclan con paisajes marítimos extraordinarios. En muchas islas del mar Egeo, la vida transcurre a un ritmo relajado entre pequeñas calles, casas blancas y vistas abiertas al océano. La cultura mediterránea se refleja en la gastronomía, la arquitectura y las tradiciones que han perdurado durante siglos. Entre todas las islas griegas, Santorini destaca como uno de los destinos más reconocidos del mundo. Santorini se formó a partir de una antigua actividad volcánica que creó un enorme cráter abierto hacia el mar.
Las casas blancas con cúpulas azules se alinean sobre los acantilados, ofreciendo vistas panorámicas del océano Egeo. Las calles estrechas. Las terrazas y los miradores permiten observar cómo la luz del atardecer transforma el paisaje con tonos dorados y rosados. En un documental en Quattrock, el contraste entre las viviendas blancas, el mar azul profundo y el cielo despejado crea una imagen icónica. Caminar por Santorini es una experiencia que combina historia, cultura y uno de los paisajes costeros más hermosos del Mediterráneo. Owl Creek Pass, Estados Unidos, Colorado. Estados Unidos posee una gran diversidad de paisajes, y el estado de Colorado es uno de los lugares donde la vida cotidiana convive muy de cerca con la naturaleza. En muchas comunidades de montaña, las personas disfrutan de actividades al aire libre durante todo el año, desde caminatas por senderos alpinos hasta recorridos panorámicos por carreteras escénicas. Las montañas rocosas dominan gran parte del territorio y ofrecen algunos de los paisajes más espectaculares del país. Dentro de esta región se encuentra Owl Creek Pass, un paso de montaña que revela la belleza tranquila de los paisajes alpinos. Owl Creek Pass se sitúa entre amplios valles cubiertos de bosques y montañas que se elevan lentamente hacia el horizonte. Durante el otoño, los árboles adquieren tonos dorados que transforman completamente el paisaje, creando un contraste espectacular con el cielo azul de Colorado. Desde los caminos panorámicos, es posible observar cadenas montañosas que parecen extenderse sin fin. En un documental en Quattrock, los detalles del paisaje se vuelven especialmente claros. Los bosques dorados, las sombras que recorren las laderas y la amplitud del valle. Recorrer Owl Creek Pass. Transmite una sensación de calma y de conexión con los paisajes abiertos del oeste americano. Drift Creek Falls, Estados Unidos, Oregón. El estado de Oregón, en la costa noroeste de Estados Unidos, es conocido por sus bosques densos. Sus ríos y sus paisajes húmedos llenos de vegetación. En muchas zonas, la vida cotidiana está profundamente ligada a la naturaleza.
y los habitantes disfrutan de actividades como senderismo y exploración de parques naturales. Uno de los lugares que mejor refleja esta riqueza natural es Drift Creek Falls, una cascada escondida entre bosques del litoral del Pacífico. Para llegar a la cascada, los visitantes recorren un sendero rodeado de árboles altos cubiertos de musgo. El camino conduce a un puente colgante que atraviesa el valle. Y ofrece una vista panorámica impresionante de la cascada. El agua desciende desde más de 20 metros, formando una cortina blanca que contrasta con el verde intenso del bosque. En un documental en Quatroc, el movimiento del agua, la textura de las rocas y la vegetación que rodea el valle crean una escena muy envolvente. Drift Creek Falls es uno de esos lugares donde el sonido del agua y el silencio del bosque invitan a detenerse y disfrutar del entorno. Jackson Hole, Estados Unidos, Wyoming. Wyoming es uno de los estados menos poblados de Estados Unidos, lo que permite que sus paisajes naturales se mantengan amplios y poco alterados. La vida en esta región del oeste suele girar alrededor de la naturaleza, la ganadería y el turismo relacionado con los parques nacionales cercanos. Entre las montañas del estado se encuentra Jackson Hole, un valle famoso por su belleza natural y por su proximidad al Parque Nacional Grand Teton. Jackson Hole es un valle amplio rodeado por montañas que se elevan abruptamente sobre el horizonte. Durante el verano, los prados verdes y los ríos tranquilos crean un paisaje muy sereno. En invierno, la nieve cubre las montañas y transforma el valle en un escenario completamente distinto. Desde distintos miradores, es posible observar la cadena montañosa de los Tetons reflejada en los lagos cercanos. En un documental en Quatroc, el contraste entre las montañas, el cielo abierto y los prados del valle crea una imagen muy poderosa. Jackson Hole es uno de esos lugares donde la naturaleza se muestra en su forma más amplia y espectacular. Milford Sound, Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda es conocida por sus paisajes naturales extraordinarios, donde montañas, bosques y océanos se combinan en escenarios de gran belleza. La cultura local valora profundamente el contacto con la naturaleza, y gran parte del territorio está protegido dentro de parques nacionales. Uno de los lugares más impresionantes del país se encuentra en el Parque Nacional Fiordland, Milford Sound. Milford Sound es un fiordo rodeado de montañas escarpadas que se elevan directamente desde el agua. Las paredes rocosas cubiertas de vegetación crean un paisaje dramático donde numerosas cascadas descienden desde grandes alturas. La luz cambia constantemente a lo largo del día, transformando los colores del agua y de las montañas. En un documental en Quatrock, la escena se vuelve aún más impresionante. La superficie tranquila del fiordo refleja las montañas mientras las nubes se deslizan lentamente sobre las cumbres. Navegar por Milford Sound produce una sensación de inmensidad y de respeto por la fuerza de los paisajes naturales del planeta. Cordillera Teton, Estados Unidos, Wyoming. Wyoming es uno de los estados donde la naturaleza domina el horizonte, con extensos valles, montañas elevadas y parques nacionales bien conservados. La vida en esta región del oeste estadounidense mantiene una relación muy cercana con el paisaje. Muchas comunidades viven rodeadas de amplios espacios abiertos, donde las actividades al aire libre forman parte de la rutina diaria. Entre estos escenarios destaca la Cordillera Teton, una de las cadenas montañosas más impresionantes de las montañas rocosas. La Cordillera Teton se eleva abruptamente sobre el valle de Jackson Hole, creando un contraste espectacular entre las llanuras verdes y los picos rocosos que alcanzan más de 4.000 metros de altura. Sus montañas tienen perfiles muy definidos.
lo que hace que el paisaje sea fácilmente reconocible incluso desde grandes distancias. Lagos tranquilos reflejan las cumbres nevadas, y los senderos del Parque Nacional Grand Teton permiten observar el entorno desde distintos miradores naturales. En un documental en Quattroc, las montañas, los reflejos del agua y la amplitud del cielo crean una escena de gran profundidad visual. Contemplar la cordillera Tetón transmite una sensación de grandeza natural que define perfectamente los paisajes del oeste americano.